Y empezamos esta serie que hemos llamado Proyecto 938. Este título no lo asignamos nosotros. Muchas iglesias en todo el mundo esta mañana, de hecho iglesias que conocemos, esta semana han estado haciendo su publicidad a través de sus páginas en internet, de sus redes sociales. Pero hoy muchas iglesias en el mundo entero, o tal vez en lugares que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar, están teniendo este mismo tiempo, con el mismo propósito de enfocar en Mateo 9:38. Eso es genial. ¿No les parece a ustedes que cuando estemos un día delante de Dios, no han pensado en eso cuando cantaban todo se alzará hacia ti su mirada y no se le ponen los pelos de punta? Gente que nunca tal vez hemos visto en la vida. Pero ese día por fin vamos a estar todos delante de la presencia de Dios. Sabemos que hoy muchos estamos reunidos, claro, en lugares aparte, no podemos vernos, pero en el futuro eso va a ser una realidad. Seguro que va a ser muy especial. Entonces, hoy vamos a tratar el primer principio y es orar. Y la pregunta es, ¿orarías por misiones? ¿Estarías dispuesto a orar por misiones? Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes cantaron esta mañana? Y sí, ¿cierto? ¿Todos cantaron? Si alguien no cantó, deja la mano abajo. Si alguien cantó, la mano arriba, por favor. Ok. Genial. ¿Les encanta cantar? A mí me fascina el tiempo de alabanza. Honestamente quisiera que el tiempo de alabanza fuese mucho más prolongado. Por lo menos una cancioncita más, porque ese tiempo me fascina. Obviamente tenemos que pensar en nuestros voluntarios, en los tiempos de ensayo. A veces ustedes llegan y estamos todavía puliendo detalles, pero nos encanta la música. Y ustedes cantaron cosas como, heme aquí, envíame a mí, correré. Bueno, tuvimos que hacer un cambio. Pero sí cantaron que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. ¿Cantaron eso? ¿En serio? ¿Conscientes? Ustedes son muy arriesgados. Jesús podría escuchar esas cosas. Dios podría escuchar esas cosas. Tal vez muchas personas son conscientes de las implicaciones de lo que cantamos y de las cosas que decimos a Dios. Y es muy posible que incluso personas en círculos eclesiales no se atrevan a cantar esas letras. Mejor se abstienen de decir, Dios, envíame a mí, porque sienten que no están preparados, porque sienten que no están listos, o porque simplemente piensan que no es el tiempo o que hay otros que pueden hacer mejor la tarea. Pero ojalá nosotros estamos 100% conscientes de lo que estamos cantando y sus implicaciones, de las cosas que le estamos diciendo a Dios, y ojalá que esas palabras son escuchadas. Ojalá que esas palabras son escuchadas. Entonces, comencemos por el principio. Tuvimos un reto la semana pasada y el reto es el reto 9:38 y era colocar nuestras alarmas 9:38 AM, pero también 9:38 PM. Sabemos que por realidades, tal vez algunos, sabemos de trabajos en los que ni siquiera pueden usar su teléfono, entonces eso pone un tropiezo, pero seguramente en la noche todos estábamos con un poco más de tiempo, ¿cierto? ¿Quiénes hicieron la tarea? No les voy a pedir bueno, sí, si quieren levantar la mano, háganlo. Ok. Se merece un tinto el Señor aquí, un café doble. ¿Saben? Esta semana yo pude decir, Dios, gracias, porque aunque parezca algo tan sencillo, me ayudó. Incluso una noche, por alguna razón, creo que el teléfono estaba cargando, bueno, no sé qué pasó, pero no sonó la alarma. Y eran las 10:10 y nos acordamos, porque a uno se le olvida, eso es normal, ¿cierto? Pero por eso es bueno el ejercicio de la alarma. Dijimos, no oramos. Y nos sentamos, porque ya estábamos en la cama, nos sentamos y oramos. Pero esas cosas ayudan. Así que si esta semana que pasó, ¿sí?, no lo hiciste, procura hacerlo esta semana.
Pon tu reloj, porque hay relojes con alarma, tu celular, lo que tengas a tu disposición, pero unámonos a ese reto. ¿Saben? Ese es un mandato, es un imperativo. O sea, no es, oye, ¿qué tal si de vez en cuando toman un tiempo para orar? Eso no es lo que dijo Jesús. Jesús les dijo, oren, pidan, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Y por eso nosotros lo estamos haciendo de esa manera. Entonces, cuando piensas en misiones, cuando piensas en misioneros, ¿qué personas llegan a tu mente? Y quisiera que interactuáramos un poquito en esta parte. Cuando tú piensas en misioneros, ¿qué personas llegan a tu mente? ¿Qué perfil tienen esas personas? ¿Qué condiciones consideras que deben reunir esas personas? Podemos hablar. Vamos a volvernos locos. Tú piensas en una familia que apoyamos como iglesia durante muchos años. Ellos salieron de nuestra cobertura, pero siguen haciendo un trabajo de misión. ¿Ok? ¿Y cómo eran ellos? Humildes, pero dieron todo, se fueron y están por la metidos en la selva llevando el evangelio. Ok, personas que simplemente se desconectaron de todo lo que tenían y dijeron, queremos ir. O sea, en un sentido, ¿no? Toda la familia. ¿Qué más? ¿Qué personas? ¿Qué características debería reunir un misionero? Compromiso. Un soltero sería más fácil, porque no tiene hijos de pronto que estudiar, que mantener. No se casen. El apóstol Pablo dijo, mejor sería que no se casaran, porque de esa manera no tienen algunas limitantes para llevar. Eso es consecuente con lo que Noelia está diciendo. Y eso no es una apología a la soltería, ¿no? No es que está diciendo el matrimonio es malo, no. En gran parte es su experiencia, pero es una realidad, ¿cierto? Es una realidad. Obviamente, familias trabajando como equipo, wow, en serio, es impresionante también. ¿Qué más? Personas comprometidas. ¿Alguna vez le preguntaron a una persona, ¿quién es un misionero? ¿O qué necesita ser un misionero? Y su respuesta me llamó muchísimo la atención. La respuesta de esta persona fue, un misionero es una persona que no está dispuesta a regresar. ¡Wow! En serio, eso es impresionante. Sí, son personas que un día dijeron, heme aquí, Dios los escuchó y ellos fueron. Fueron enviados y su vida ha sido un caminar constante de obstáculos, de luchas, pero ante todo, unas vidas en donde la voluntad de Dios se cumple y el propósito de Dios se cumple. Entonces, ¿has considerado que cuando tú dices, Señor, por favor, envía obreros a la cosecha, al campo, a recoger el fruto, tu nombre está en esa lista de posibles enviados? ¿Han pensado en eso? Tal vez esta semana, mientras oraban, ¿consideraban que ustedes podían ser de esos que Dios envíe? O tal vez estaban pensando en otros. Eso es interesante. Y si tú consideraste eso, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te sientes con esa realidad? Que mientras tú estás diciendo, Dios envía obreros a la mies, Dios está pensando en ti. ¿Orarías con más fervor o dejarías de orar? ¿Qué sentimiento te viene o qué sientes? ¿Estás bien con eso? ¿Hay temor? Pero qué bueno que somos conscientes de que eso puede ser una realidad. ¿Saben? Eso es orar con propósito. La oración que Jesús tenía en mente cuando les envió a orar a los discípulos es ese tipo de oración que debiéramos hacer de la siguiente manera. Nosotros deberíamos decir, Señor Jesús, envía obreros a la cosecha porque la necesidad es mucha, pero por favor, envíame a mí. Tenme en cuenta. Yo quiero ser de esos que quieren o que van a ir y que tú vas a enviar. Estoy dispuesta a ser uno de esos. Pero saben, no vamos a llegar a ese punto de orar de esa manera
al menos que sintamos y veamos lo que Jesús sentía y lo que Jesús veía cuando veía a la humanidad, cuando veía al mundo, a las personas que se cruzaban en su camino. Entonces, por favor, vuelvan conmigo a Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ustedes a veces son de los que dicen, es que todos los días es lo mismo, y resulta que solo ha pasado una vez en la semana, ¿sí? Eso lo hacen especialmente las mamitas. Es que siempre, pero no es siempre, ¿cierto? Tendemos a hacer mucho esas cosas. Pero Mateo nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde? En el pueblo. Eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, o la cosecha es mucha, es abundante, mas los obreros son pocos. Los obreros son pocos. ¿Queremos trabajo? ¿Queremos sentirnos ocupados? Bueno, hay necesidad. Trabajo sí hay. ¿En dónde? En la viña del Señor. Tal vez no remunerado aquí, pero sí altamente recompensado en la eternidad. Entonces, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y entonces Jesús les dice, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su campo, al campo de cosecha. Aquí está ocurriendo algo bien especial en el ministerio de Jesús. Y no estoy diciendo que hubo partes más especiales de su ministerio. Todo su ministerio fue especial. Pero a este punto, a la altura del capítulo 10 de Mateo, Jesús ya se ha dado a conocer. Es decir, Mateo ha descrito todo lo que ha hecho Jesús hasta este punto y su ministerio público de alguna manera ya se ha dado a conocer en su totalidad. Y en este punto Jesús empieza a enfocar un poco más en sus discípulos, en los 12, y empieza a ser mucho más intencional a la hora de enseñarles y pasar tiempo con ellos. Es decir, esa es una transición importante en el ministerio de Jesús. Ahora está más enfocado en los 12 y lo hace con un propósito especial. Antes de ello, Jesús ha predicado, ha llevado el mensaje Él mismo. Jesús es el Salvador, pero también es el predicador. ¿Me hago entender? Él es el Rey, pero está llevando el mensaje del reino. O sea, Él primero les dio el ejemplo. Jesús colocó la pauta, les enseñó. Ellos simplemente todo este tiempo han estado viendo lo que Jesús está haciendo. Pero hay una transición aquí y las cosas van a empezar a cambiar un poco. Entonces, Mateo nos dice que Jesús recorría todas las aldeas y ciudades. Y todas son todas. Según un historiador, uno de los historiadores fidedignos del primer siglo, tal vez ustedes han oído hablar algunos de él, Flavio Josefo, él dice que esta zona a la que Mateo hace mención, que es Galilea, dice que aproximadamente estaba habitada o compuesta por 3 millones de personas. Eso es un promedio, ¿no? Un considerado, 3 millones de personas. ¿Saben? Cuando Conviva Norte llegó a este lugar, Jonathan hizo un ejercicio, más o menos, un cálculo de cuántas personas habían 1 kilómetro a la redonda, ¿sí? O sea, en un radio de 1 kilómetro, ¿cuántas personas más o menos habían? Y saben, el cálculo, hablando de hace 4 años atrás, porque no fue exactamente cuando llegamos, pero hace unos 4 o 5 años atrás, el promedio era de 800,000 personas. ¡Wow! A solo 1 kilómetro. O sea, ¿tenemos toda esa gente? Sí. O sea, hay trabajo.
Hay muchísima, muchísima necesidad. Ahora, en Galilea, esos 3 millones de personas, perdón, habitaban en unas 200 o un poco más de ciudades. Es como cuando nosotros salimos para Tunja y empezamos a encontrarnos pueblitos, ¿cierto? Unos más grandes, otros más pequeñitos. Pero ustedes se imaginan a Jesús recorriendo cada una de esas ciudades, de esos caseríos. Él era el Salvador, Él es el Salvador, Él es el Rey. Pero Él ante todo fue un predicador también. Él llevó el mensaje porque estaba preparando a sus discípulos. Es interesante pensar en eso. Cada lugar, cada familia, de una u otra forma, Jesús visitó cada uno de esos lugares. Y creo que podemos decir que cada persona en esos lugares tuvo la oportunidad, por lo menos una vez, de escuchar el mensaje de Jesús. Y todo ese tiempo los discípulos estaban con Él, viéndolo, tomando su ejemplo. Ellos fueron testigos de ese trabajo evangelístico a fondo, intensivo. Ellos vieron cómo Jesús sanaba a muchas de esas personas. Ellos vieron cómo Jesús satisfizo necesidades de la gente. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan una mañana que el pastor dijera, ¿saben qué? Hoy no vamos a tener nuestro tiempo de iglesia, vamos a salir de esas 4 paredes. ¿A dónde quiere que vayamos? Y de repente ustedes dicen, ¿saben? Yo tengo un vecino, he estado orando por él mucho tiempo y todavía no me abre la puerta. ¿Por qué no vamos todos a ver qué pasa? Pero es Jesús, no es el pastor no hace milagros, el pastor no sana a nadie, es Jesús. ¿Ustedes se imaginan a Jesús haciendo eso? Jesús diciéndote, Jorge, ¿a dónde vamos hoy? Olga, vamos donde aquel vecino. O Alejandra, o Dolly, Eliana, todos aquí. ¿Ustedes se imaginan cómo fue eso? Y ustedes saben, y nosotros sabemos, que las visitas de Jesús no son en vano. Nosotros sabemos y podemos estar completamente confiados que Jesús va a hacer algo. ¿Qué hizo Jesús en todas estas visitas? Sanaba enfermedades, toda dolencia y llevaba el mensaje del reino. Entonces, si Jesús estuviese aquí esta mañana, si nosotros somos esos ciudadanos del primer siglo, y Jesús te dijera o nos dijera, vámonos a X o Y lugar a llevar el mensaje del reino, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Irías? ¿Le dirías sí? ¿Vamos? ¿Quién no iría? En serio, es que es Jesús. A veces nosotros tenemos miedo porque no sabemos las personas cómo van a responder o cómo no van a reaccionar. Pero los discípulos estaban ahí con Jesús. ¿Quién no quiere sentir ese tipo de compañía? Nosotros sabemos que su mensaje es eficaz. Así que, ¿quién diría o quién simplemente estaría no dispuesto a ir? Pero las cosas están a punto de cambiar para los discípulos. Jesús está a punto de dar un sacudón y, como decimos coloquialmente o folclóricamente, está a punto de echarlos al agua, ¿sí? Y ellos van a experimentar un cambio curioso o importante mejor. Pero antes de eso, quiero que miremos otra vez algunas cosas ahí en Mateo. Se dice que Jesús recorría todas las ciudades, ¿cierto? Pero ¿a dónde iba primero? ¿Ustedes leyeron eso? A las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Eran, incluso, según la historia, dice que incluso habían cuevas, ¿sí?
Eran sótanos o simplemente lugares en casas donde los creyentes se reunían. Ahora, los creyentes del Antiguo Testamento, es decir, los que estudiaban la ley, el Antiguo Testamento, la Torá, y ellos se reunían en esas sinagogas. Entonces, ¿quiénes estaban en las sinagogas? Los amantes de la ley, ¿cierto? Los estudiosos de la Biblia y de todo lo que Dios había revelado hasta ese momento. Entonces Jesús iba a todas las ciudades, por todas esas aldeas, por todos esos pueblitos, y muy seguramente en cada una de esas ciudades había una sinagoga. ¿Ustedes han visto que no importa cuán grande, cuán antiguo sea el pueblo, hay una capilla? Puede faltar el teatro, puede no haber un cine, un escenario deportivo, un salón de eventos, pero podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que no importa cuál pueblo sea, hay una capilla o un lugar de reunión. Y no era diferente en el contexto que estamos leyendo. Muy probablemente en cada una de esas ciudades había una sinagoga. Entonces Jesús iba con sus discípulos a la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Ahí dicen que estudiaban la ley, pero Jesús también les enseñaba ¿qué? El mensaje del reino. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino estaba llegando. Jesús era el rey y él estaba llevando ese mensaje. Pero luego, ¿qué hacían? ¿Qué hacían después que salían de la sinagoga? ¿Dónde estaban las multitudes? ¿En las sinagogas? No. De hecho, yo me atrevo a decir que muchas personas tenían incluso miedo de entrar a la sinagoga. Porque de hecho, quizá a algunos ni siquiera se les permitía entrar, es muy probable. Así que Jesús iba, estudiaba la ley, también enseñaba acerca del reino en las sinagogas y luego salía. ¿Y qué se encontraban afuera? ¿A dónde ocurrían todos estos milagros? ¿A dónde sanaba Jesús a toda esta gente? ¿En la sinagoga? No. Curiosamente y paradójicamente, ¿dónde ocurren todos los milagros en la actualidad? ¿En 4 paredes? No, la necesidad está afuera. Está afuera. ¿Y cuál es la necesidad más importante? Jesús está a punto de enseñarnos también acerca de eso. Entonces, estaban en la sinagoga, ahí habían solo creyentes, es como la iglesia un domingo. Venimos y la gran mayoría de nosotros ya tenemos una relación con Jesús. Tal vez llevamos años en el Evangelio. Así que a este nivel, tal vez no necesitamos predicarle mucho a nadie. Pero ¿qué pasa cuando salimos? Allá afuera está la verdadera necesidad. Entonces, aquí encontramos un principio importante. La iglesia se reúne para ser instruida. Por eso nosotros nos reunimos cada domingo. Y yo espero de todo corazón que ustedes cada domingo salen con algo en sus corazones y en sus mentes. Yo espero que de una u otra forma Dios los alimenta espiritualmente cada vez que vienen a la iglesia o cada vez que nos reunimos como iglesia. Pero la iglesia se reúne para ser instruida y luego debe ser dispersa. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Genial que cada domingo nosotros podemos reunirnos. A mí me encanta. De hecho, amo mi iglesia. Amo la iglesia, amo cada cosa que hacemos. Por más que a veces nos toque hacer ajustes, correr con cosas, amo este espacio que tenemos como iglesia domingo a domingo. Ayer empezamos grupos de conexión. Espero que lo pasaron muy, muy bien, que disfrutaron ese tiempo y que pudieron de una manera u otra aterrizar esos conceptos. Dentro de 8 días o el sábado vamos a estar tratando en el grupo de conexión lo que estamos viendo hoy. Pero ¿cuál es la idea? La iglesia se reúne para ser instruida. Pero luego de ser instruida, debe ser dispersa. Tiene que ser dispersa. ¿Para qué? Para que podamos llevar el Evangelio a muchos lugares, a muchos
lugares. No podemos dar de lo que no tenemos. Tenemos que instruirnos, tenemos que nutrirnos. Y saben, yo sé que una de las necesidades que tal vez tenemos y de las cosas que quisiéramos que pasaran es que hubiesen otros espacios de formación. Eso es importante. Y los hemos tenido y espero que los vamos a tener. Porque eso es importante. Pero empieza por los tiempos de iglesia. Si tú no le das la importancia a este pequeño espacio cada domingo, lo demás es una excusa. Eso tiene que ser una prioridad para nosotros. Tu tiempo con tu iglesia debe ser una prioridad en tu vida. La iglesia se reúne para ser edificada, instruida, pero luego debe ser dispersa, porque solo de esa manera tendremos los argumentos, el ánimo y la fuerza para ir a predicar el Evangelio. Aquí es bueno que nos hagamos una pregunta. Cuando piensas en tu tiempo de iglesia, ¿en serio tiene una prioridad en tu vida? ¿Podrías esta mañana mirar todas las cosas que tienes el fin de semana? Amamos los fines de semana. Pero ojalá que una de las razones por las que amamos el fin de semana es porque nos reunimos como iglesia. ¿Saben? Eso no es un requisito. Eso debería ser el sentir y el deseo de cada uno de nosotros. Ir a la iglesia debería ser como si almuerzo o no. En serio, debería ser así. Debería ser el sentir y el deseo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué importancia le das a tu tiempo de congregación? Porque si eso no es importante para ti, si no te estás instruyendo en ese pequeño espacio que tenemos vez tras vez, domingo a domingo, pues seguramente vas a tener muy poco que compartir. Y no estoy diciendo que el tiempo del domingo reemplaza tu estudio personal en casa, a tu tiempo devocional, a tus tiempos con Dios. Y de hecho, si queremos prepararnos, yo creo que sí tenemos escenarios. En la iglesia, en la sede principal, tenemos un instituto. Y eso es genial. Y ojalá algunos de ustedes pudieran ir un día. Pero comencemos por lo básico. El apóstol Pablo dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque la iglesia se reúne para ser instruida. Entonces, está ocurriendo algo aquí muy interesante en este pequeño segmento de versículos que estamos tratando. Ya a esta altura Jesús ha instruido a sus discípulos y ellos han presenciado todo lo que estaba pasando. Y yo me imagino que tal vez deben estar deseando que ese tiempo continúe, que esas cosas sigan pasando. Quieren seguir como espectadores, seguir viendo lo que Jesús es capaz de hacer cada día. Y es aquí donde les digo que Jesús está a punto de sacudirlos. El versículo 38 de Mateo 9 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hagamos una pausa aquí. ¿Recuerdan lo que Jesús había hecho ya? ¿Qué hacía Jesús con las multitudes en el pueblo después que salían de la sinagoga? Sanaba. No, se nos dice que sanó. No sabemos a ciencia cierta cuántos milagros pasaron ahí y qué tipo de milagros. Si de pronto suplió otras necesidades en las personas. Pero ¿notan lo que está pasando? Jesús ya había hecho eso. Pero luego dice que tuvo compasión. Y la compasión de Jesús se despertó no necesariamente porque estuvieran enfermos. ¿Me hago entender? No porque necesariamente les faltara tal vez un alimento. Sabemos que Jesús hizo milagros de ese tipo. Pero ¿qué es lo que mueve el corazón de Jesús por sobre todo? Ver las almas perdidas. A este punto Jesús había suplido, ¿sí está bien?
dicho? Espero que sí. Muchas necesidades, pero había una necesidad que no había sido satisfecha. Había una necesidad que todavía faltaba por suplir en la vida y en el corazón de las personas. Había necesidad. Nada despierta la compasión de Jesús tanto como ver un alma perdida, una oveja que no tiene pastor. Y entonces, una vez ve la necesidad que no está resuelta, Jesús les dice lo siguiente, versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la cosecha es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. Esta es una de las pocas ocasiones en las que Jesús muestra no solamente su humildad de manera especial, sino también lo limitado que fue estando en una condición humana. Jesús sabía que para llegar a todas esas personas y poder suplir su necesidad espiritual, más personas iban a tener que ser añadidas. Y Jesús mismo está reconociendo esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Les dice, oren al Señor de la cosecha. ¿Ustedes pueden imaginar qué pasaría por la mente de los discípulos en ese instante? ¿Creen que ellos pensaron en Pepito, en Paquito? ¿Será que Pedro estaba orando por Tomás? ¿Será que de pronto Mateo dijo, Señor, por favor, mira a Jacobo, excelente hombre. Tú sabes que él podría hacer el trabajo. ¿Será que de pronto Natanael dijo, Señor, tú sabes que yo he disfrutado este tiempo que he estado contigo? La verdad me encanta lo que está pasando, pero ¿sabe? ¿Por qué no sigues haciéndolo tú? Tú lo haces excelente. Yo no podría hacerlo como tú lo haces. Es más, ¿has considerado a Judas? ¿Tú le ves el interés? Yo no sé si esas cosas pasaron por sus mentes, pero lo que sí estoy seguro es que cuando Jesús los mandó a orar, Jesús sabía que ellos estaban en la lista. Yo no sé si ellos lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Y saben, yo no creo que Jesús sea de indirectas. Claro, Jesús habló en unos lenguajes especiales, pero yo creo que aquí Jesús iba directo con ellos. Así que tratemos por un instante de poner esto que está ocurriendo en nuestro propio contexto. Imaginemos que ustedes van a hacer una visita y van con el pastor de la iglesia. Y están caminando a donde esa persona a la que quieren simplemente visitar, motivar, acompañar, aconsejar, en fin. O por qué no, evangelizar. Y justo a unos pasos de ustedes, de donde estamos nosotros, una persona tropieza y se cae. Y se golpea fuerte, tan fuerte que podemos ver que está herida. Intenta levantarse, lucha por levantarse, pero no se puede levantar. Y ustedes están ahí con el pastor, con su cuerpo de diáconos, y todos están mirando lo que está pasando. Y entonces uno de ustedes va a levantar, ayudar a esa persona, y el pastor dice, no, esperen un momento, vamos a orar. Vamos a tomar un tiempo para orar, a ver de nuestra iglesia quién tiene el don de misericordia, ¿sí? El don de servicio. Saca su libreta de apuntes o su celular y empieza a mirar quién de pronto tiene un espacio libre en ese momento para que venga y ayude a levantar a esa persona. ¿Ustedes qué pensarían del pastor? Estamos aquí, ¿cierto? La necesidad es real, es inmediata, reclama urgencia. ¿En serio haríamos eso? ¿Por qué esperar que otros lo hagan cuando nosotros ya estamos ahí? Y saben, yo creo que eso es lo que Jesús les está diciendo. Miren la necesidad.
Ustedes me han visto cómo les he proclamado el mensaje del reino. Ellos necesitan escuchar el mensaje del reino. Así que háganlo. Ustedes son los indicados. El versículo 1 del capítulo 10 de Mateo, es decir, terminamos el capítulo 9 y noten ustedes lo que está ocurriendo o lo que pasa en el versículo 1 del capítulo 10, del siguiente capítulo. Dice, entonces, llamando ¿a quién? ¿En serio? O sea, si Jesús sabía que ellos iban a ser los enviados, ¿para qué los mandó a orar? ¿No les parece curioso? Si tú sabías que nosotros íbamos a ser los enviados, ¿para qué nos envías a orar? Porque es personal, porque tú y yo necesitamos sentir la necesidad de hacerlo, porque aunque Jesús ya tiene un plan con nosotros necesitamos decir, aquí estoy, envíame a mí, yo quiero ser. Jesús los hace conscientes de la necesidad. Al menos que nosotros consideremos las vidas perdidas como una necesidad, vamos a orar de esa manera. Y es lo que Jesús les está mostrando aquí. Entonces les ha dicho, oren al Señor de la cosecha. Y después los llama. Y les dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si nosotros continuamos leyendo ese capítulo, wow, vamos a encontrarnos con cosas muy fuertes, pero quiero mencionar lo siguiente. Si ustedes pueden llegar a casa y continuar con el capítulo 10 y leerlo, tengan en cuenta algo. Esa autoridad que Jesús les dio aquí en el versículo 1 es única y exclusivamente para ellos, para los apóstoles, ¿ok? Tengan en cuenta ese detalle. Y aquí también hay una transición. Cuando nosotros hablamos de discípulos, Jesús llamó a sus discípulos, ¿un discípulo qué es? En esencia, un estudiante. Alguien que está aprendiendo de un maestro, de alguien superior, cualquiera que sea el área. Pero es un estudiante. Pero cuando nosotros miramos el término apóstol en las Escrituras, tiene una misión especial. Y es alguien que ha sido vestido con una autoridad especial. Y esa es una de las tantas razones por las que a la luz de la Escritura decimos no podemos hablar de apóstoles en este tiempo. ¿Hablamos de discípulos? Sí. Pero no podemos hablar de apóstoles. Entonces, Jesús, estos muchachos oran, hacen la tarea. Yo creo que ellos oraron, fueron delante de Dios y dijeron, por favor, envía obreros al campo. ¿Y qué hace Jesús? Responde. Jesús responde nuestras oraciones. ¿Y notan ustedes lo que pasa con nuestras oraciones y peticiones cuando están sincronizadas con la mente y los planes de Dios? Las respuestas son automáticas. Eso es genial. ¿Qué muchachos para orar eficazmente? En serio. Sería genial tenerlos en nuestras reuniones de oración y que ellos oraran, porque Dios contestó inmediatamente. ¿Saben? Orar por misioneros y no estar dispuestos a decirle a Dios, yo quiero ser uno de ellos, no tiene cabida, no tiene sentido. Nosotros deberíamos orar por misioneros y estar dispuestos a decirle, Dios, envíame a mí, yo quiero ir. Así que la pregunta del principio sigue en pie. Cuando piensas en misioneros, ¿en quién piensas? ¿Piensas en alguien específico con unas características específicas? Si eso es lo que viene a tu mente, entonces eso debería empezar a ser cambiado. Porque la verdad no necesitamos ir muy lejos. Cuando pensemos en orar por misioneros, cuando pensemos en misioneros, deberíamos pensar en nosotros.
Deberíamos pensar en nosotros mismos y decir, Dios, aquí estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy Jesús nos ha enseñado que misiones se hacen de esas puertas para afuera. De esas puertas para afuera ya hay una multitud, hay muchas necesidades. El punto es, ¿qué vemos nosotros? Ustedes han visto y han tenido la oportunidad de ver al chico que a veces está allá afuera, ¿cierto? Con su cuna, como un bebé. Literalmente tiene una cuna. A veces se despierta de mal genio. Y yo recuerdo hace unos 20 días, había pasado algo en la noche con él. Y de hecho había sido herido. Me imagino que no había dormido muy bien y el pastor llegó a despertarlo a las 8 de la mañana y se molestó muchísimo, muchísimo. Y ese día como que cruzamos ahí unas palabras, pero nada malo. Él estaba un poco agresivo, yo no supe qué hacer. Pero después, en la tarde, cuando regresé al local, como que hicimos las paces, él estaba ya en otro nivel. Y hablamos y fue genial. ¿Ustedes se imaginan donde esa persona fuera transformada por el mensaje del Evangelio? Nosotros deberíamos estar orando por él. A veces es difícil. Y a veces un domingo cuando llego y veo que él tiene sus cosas ahí, estoy diciendo, wow, un parqueadero menos. ¿O se ve mal? Sí. Nuestra fachada no es la más hermosa, pero eso hace que se vea menos hermosa. ¿Y en serio eso me preocupa? ¿En serio eso nos preocupa? Es un alma. Es un alma. Es un alma que delante de Jesús vale igual que cualquier otra. ¿Qué tal si como iglesia empezamos a orar por él? ¿Tienes personas en tu mente ahorita? ¿Tienes rostros que vienen a tu mente ahora mismo? Para eso son los grupos de conexión también. A propósito, durante este ciclo de grupos de conexión no vamos a tener la conexión de Zoom los viernes para nuestros tiempos de oración. Vamos a hacer un receso durante los ciclos durante el ciclo de grupos, porque esas cosas son prácticas. Estas cosas son prácticas. Salimos e inmediatamente tenemos a alguien. Esa es una buena meta. Entonces, cuando pienses en misioneros, piensa en ti. Y dile, Dios, dame oportunidades en este día. Yo quiero ser ese que va. Quiero terminar esta mañana con lo siguiente. Antes de que Jesús enviara a sus discípulos a orar, Él tuvo compasión. Tuvo compasión. Había dado respuestas a algunas necesidades sentidas, pero Él sabía que el verdadero problema de la humanidad es espiritual. Y esa es una necesidad que no estaba resuelta en ellos. Y Jesús no les dice, pidan. Jesús les dice, rueguen. Jesús les dice, si piden, se les dará. Pero en esa ocasión, Jesús les dice, rueguen. Rueguen al Señor de la cosecha. Y siento que esto corre con la intención y con la intensidad de nuestro corazón respecto a lo que consideramos como necesidad. Es decir, si es algo que no necesito mucho, si no es algo urgente, pues yo simplemente pido. Y si no es urgente, ni siquiera lo pido. ¿Me hago entender? Pero si es una urgencia, si en mi corazón es una necesidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rogar. Cuando tenemos una necesidad, rogamos. Y si esa necesidad no es satisfecha, rogamos más. Pero sería muy triste que nosotros llegáramos delante de Jesús, hiciéramos ese ejercicio como una tarea simplemente, o como un compromiso con la iglesia. ¿Saben? Eso sería lamentable.
Esto debe ser una necesidad. Como cuando estás enfermo, o como cuando tienes a un pariente en la clínica, o como cuando no hay sustento en tu casa y llegas delante de Dios y dices, dame porque lo necesito. Te necesito. El orar por obreros que sean enviados no debería ser diferente. Jesús vio la necesidad y tuvo compasión. Y la palabra es esa, necesidad. Entonces, ¿las almas perdidas para nosotros son una necesidad? ¿O es algo a lo que simplemente podemos ser indiferentes? Jesús alcanzó a cada uno de sus discípulos. Los preparó, los instruyó y luego les dijo, vayan y hagan ahora ustedes la tarea. Yo creo que nosotros somos alcanzados para alcanzar. Y si tú estás aquí esta mañana y tú no tienes una relación personal con Jesús, ese es el primer paso. Tú no puedes pensar en alcanzar en otros si primero tú no has sido alcanzado o alcanzada. Y si nos ayudan por favor con las luces, y quiero invitarles a que tomemos este tiempo para hablar con nuestro Señor, con el dueño de la cosecha, con el dueño de todo, con el dueño de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, de nuestras prioridades. Pero el primer paso en nuestra vida es conocer al Señor de la mies, es conocer al dueño de la cosecha. Y tal vez tú estás aquí esta mañana o tal vez estás en línea y no tienes una relación con Jesús, no conoces a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Pues yo te digo esta mañana que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador porque estamos muertos en delitos y pecados. Y si nosotros morimos sin tener la certeza de una eternidad, porque abrimos nuestro corazón a Jesús aquí y ahora, la Biblia dice que vamos a vivir eternamente bajo condenación. Así que tú y yo necesitamos un Salvador. Pero mi pregunta para ti es, ¿tú ya tienes una relación con Jesús? ¿Podrías esta mañana decir, Jesús es el Señor y Salvador de mi vida? Hablamos de un Salvador, pero también hablamos de un Señor. Porque no solamente es que Él nos salva, sino que Él cumple su propósito en nuestras vidas. Así que cuando hablamos de Él como Señor, estamos diciendo, tú tienes la autoridad sobre nuestras vidas y estamos dispuestos a ceder nuestros derechos a ti. Tú tienes una relación con Jesús. Si no la tienes, ¿por qué no das ese paso esta mañana? Si tú quieres abrir tu corazón a Jesús, levanta la mano. Y con tu mano levantada simplemente nos estás diciendo, mira, yo quiero que alguien me explique. Tal vez no estoy segura de dar ese paso, pero me gustaría que de pronto me explicaran un poquito más. ¿Hay alguien? ¿Qué de nosotros que ya tenemos una relación con Jesús? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Realmente lo que para Jesús es una necesidad, lo es para nosotros? ¿Será que lo que Jesús ve allá afuera en las personas que no le conocen y que despiertan su compasión es lo mismo que nosotros vemos? ¿O será que solo vemos problemas, vemos excusas, vemos tropiezos? Yo espero que en esta serie Jesús habla en nuestro corazón y que nosotros podemos identificarnos con su compasión y que podemos identificarnos con Él viendo a las personas perdidas como una necesidad real, porque están perdidas. Padre, un día tú llegaste a mi vida y yo entendí ese mismo día, que tú me habías llamado a hacer qué, no sabía puntualmente, pero fue evidente para mí que tú me habías llamado al ministerio. Y hoy nos tienes aquí como familia y no sabemos mañana a dónde tú nos vayas a llevar.
Pero lo que sí sabemos, Señor, es que nosotros queremos obedecerte. Queremos ir a donde tú nos envíes. Queremos tener un corazón sensible a tu voluntad y queremos hacerlo. Y Señor, yo sé aquí, en este lugar, hay personas que han sentido tu llamado y que anhelan fervientemente servirte. Y yo te ruego, Señor, que ese deseo pueda ser escuchado, que pueda ser visto por ti y que tú los puedas usar, que tú puedas escuchar esas peticiones y que tú tomas, Señor, el tiempo, los recursos, las circunstancias para que todos podamos experimentar esto mismo que experimentaron los apóstoles. Que tú nos envías, que tú nos dices, ve que yo iré contigo. No importa a quién vayas, ve que tienes mi respaldo, que tienes mi autoridad, tienes mi mensaje, tienes tu experiencia conmigo. Eso es suficiente. Ve y háblales. Pero yo te ruego, Señor, que nosotros seamos ese tipo de misioneros que no están pensando necesariamente en aprender una lengua diferente, en salir de las fronteras que son conocidas, incluso o ir a otras culturas. Genial cuando podamos hacer eso, Señor. Y yo te ruego que eso pase algún día, ojalá sea pronto. Pero, Señor, que podamos hacer la misión aquí y ahora, que podamos empezar por nuestro entorno, por los que están a nuestro alrededor, y que tal vez eso nos lleve mucho más allá. Pero, Padre, te ruego por sobre todo que esta semana podamos hacer la tarea. Y, Señor, gracias por poner en el corazón de tantas personas el hablar de misiones. Y no solo el hablar, sino también el actuar y el hacer. Y yo te ruego, Señor, que como iglesia nosotros podamos no solamente tener un tiempo para dedicarlo a hablar de estas cosas, sino que podamos experimentarlo en la manera que tú desees, Señor, pero que podamos vivir esto mismo que nos has enseñado. Gracias por tu presencia, por tu obra en nuestras vidas, en este lugar. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.